La semana pasada di inicio a una corta serie que por la fe hoy voy a concluir, y yo creo con todo mi corazón que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están en transmisión, si usted tiene una recepción abierta y un entendimiento abierto, por eso que hacemos algunas declaraciones de fe, como que nuestros oídos son abiertos, nuestros ojos empiezan a ver, porque es importante que entendamos lo que vamos a decir, y es importante que también que tu espíritu lo reciba en su mente y en su corazón. Y la semana pasada dimos un inicio a una serie que tiene que ver con el asombro, porque cuando entendemos la profundidad de lo que es la palabra el asombro, y ahora lo podemos recibir en nuestro espíritu y en nuestro corazón y lo discernimos bien, entonces vamos a tener el cuidado de no permitir que cualquier asunto en nuestra vida nos asombre. ¿Por qué? Porque el asombro, y solamente quiero hacer esta pequeña declaración para recordarles a cada uno de ustedes lo que la semana pasada enseñé y dije, que el asombro es una palabra que proviene del latín y que por muchas veces hemos utilizado esta palabra desde un punto de vista que no es el que en la vida del espíritu necesitamos. Y usted va a ver en la imagen una persona que tiene como una sombra en los ojos, porque el asombro proviene, ahí está, del latín, de la palabra exombrare o asombrare, y que significa literalmente como una sombra que cubre tus ojos, que no te deja ver bien. Sí ves, pero no ves con claridad. Tenemos una forma de ver cuando estamos asombrados de algo o de alguien. Automáticamente nuestra forma de ver y de entender, de oír y de percibir, automáticamente, si no tenemos el cuidado de redireccionar eso que nos asombró a un lugar correcto en nuestro ser interior, automáticamente podemos, sin querer queriendo, caer en un aspecto oscuro y dejamos de ver correctamente. ¿Por qué? Porque eso quita la claridad momentáneamente de cómo nosotros vamos a seguir ejecutando nuestras próximas decisiones. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos asombrados de alguien o de algo. De hecho, este mundo entero está creado para que nosotros seamos asombrados por cosas o por personas. Cosas o por personas. Usted va a la casa de alguien que tiene las ganas o está estructurado para capturar tu atención, automáticamente esa persona hace algo para que usted quede asombrado. Puede ser el carro, puede ser cómo está la decoración de la casa, cómo está vestido, un reloj que cueste $500,000, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que te pueden captar el asombro. Y el problema no es que las cosas de una u otra manera nos asombren. Ese no es el problema. El problema es a dónde se situó ese punto de asombro, porque lo próximo que sucede después del asombro es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Vamos a terminar con la ayuda del Señor. Esto del asombro es algo que hasta nos deja en muchos lugares, en muchas ocasiones nos deja sin palabras y nos bloquea nuestro sentido normal y en algunas ocasiones nuestro sentido espiritual. Mire, y esto no solamente es con cosas o con personas, incluso es cuando un doctor viene y te da un diagnóstico médico, y el diagnóstico es tan letal que si usted no tiene cuidado de poder sembrarlo en un lugar correcto de su espíritu, te deja con miedo y temor. Y esto es literal, esto es una verdad. Cuando alguien te da una noticia de algo, te asombra y tú sientes como una sensación interna. Eso se llama temor, miedo, expectativa, que tú no sabes para dónde vas a agarrar. La próxima decisión no la tomamos bien porque estamos asombrados, estamos con temor, con miedo, y toda nuestra vida está basada en decisiones que hacemos todos los días. ¿A quién llamamos? ¿Con quién le decimos? ¿Qué hablamos? ¿A quién atendemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Por eso el Señor, por la fe en este tiempo, ha venido a traerte esta palabra para que usted la reciba en su corazón y en su espíritu, y ella pueda hacer sinergia con el Espíritu Santo de Dios adentro de tu corazón. Entonces hoy vamos a entender por la fe qué sucede en la segunda parte cuando el asombro se convierte en una admiración. Por favor, diga conmigo, diga cuando el asombro, vamos, dígalo, cuando el asombro se convierte en admiración. Ok, ahora acompáñeme al libro de 2 de Corintios y vamos a leer la carta que el apóstol Pablo
escribió y apostoló para la iglesia de Corintio, y es importante que usted retenga palabras claves, palabras claves. Y aquí empiezo. La palabra del Señor está bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así: tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés. Ojo, se fue al antiguo pacto, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas en el desierto no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto. Ese brillo que tenía Moisés en la cara, Israel nunca lo entendió correctamente, porque Israel no manejó un entendimiento correcto. Entonces Pablo dice, por eso que hasta el día de hoy, cuando ellos, hablando de esa nación, leen los libros de Moisés, no lo entienden. No lo entienden correctamente o como verdaderamente deberían entenderlo. Es como que si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Punto. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Por eso, muchas veces, y me paro un momento aquí, porque estas palabras son claves. Por eso yo muchas veces, de una manera intencional, yo le digo a usted: Señor, abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque solamente cuando entendemos podemos hacer y ejecutar. Muchas veces cuando no entendemos dejamos de hacer cosas porque no entendimos cómo se hacía, porque nos explicaron, porque escuchamos a un pastor, a alguien decir algo, y como lo dijo tan rápido y no se detuvo para poder descifrar cómo es el asunto, cómo se le mete el agua al coco a esta situación, cómo se hace esto, simplemente lo dejamos pasar. Y era clave que usted entendiera eso. Clave. Hay muchos principios en la Biblia que muchas personas no lo hacen, no porque no lo quieren hacer, sino porque no lo entienden. Porque el entendimiento es algo del espíritu, es algo espiritual. No es lo mismo comprender. La comprensión es algo que habita en tu cerebro, en la parte mental, humana. Pero el entendimiento es espiritual. Y el apóstol Pablo hace una salvación, una salvedad, y explica y dice: ellos no lo entendían porque tenían el entendimiento cubierto, estaban asombrados, no entendían bien. Y hace una aclaratoria muy importante que usted por la fe necesita recibirlo hoy. Solo Cristo puede ayudarnos a entender. Usted lo puede levantar su mano conmigo, por favor. Hágalo para que su espíritu lo reciba y diga: solamente Cristo Jesús me puede ayudar a entender. Vamos, una vez más, diga: solamente Cristo Jesús. Él solamente es el único, diga, que puede abrir mi entendimiento. De hecho, ahorita en la administración yo estaba aquí y yo oraba y yo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque su servidor ahorita mismo está haciendo como un mecanismo o una herramienta que estamos trabajando en sinergia. La palabra de Dios, la preparación que tuve, el Espíritu Santo de Dios, su palabra, el bosquejo del mensaje, y todo esto tiene como cada uno tiene una parte importante. Pero la principal parte importante la hace el Padre, porque Él es el que abre nuestro entendimiento. Pero nosotros hacemos una parte también, porque si no lo comunicamos bien, los que están receptando no lo entienden de esa manera. Por eso hoy decidí estar acá abajo. Aparte de todo eso, otra parte la hacen ustedes. ¿Cuál parte? Lo que les dije: silenciamos los teléfonos, trate de mantenerse despierto, trate de que no se le vaya. ¿Por qué? Porque todo esto es espíritu, es espiritual. El bostezar, el quedarse así medio dormido, todo eso en este momento es 100% espiritual, porque el enemigo, que anda como león rugiente, que es nuestro adversario, él va a hacer todo el intento para que esta palabra, que es una semilla, la palabra de Dios es una semilla, no caiga en un terreno fértil en tu vida. Porque si cae en un terreno fértil y produce fruto, usted sale de sombra, empieza a ser productivo en cosas, te empiezan a suceder cosas. Pero si usted no lo entiende, es como que la semilla no cae en el terreno fértil. Y si no cae en el terreno fértil, usted no lo ejecuta. Y si no lo ejecuta, no tiene entonces una recompensa de haber escuchado lo que está haciendo. Por eso es que es importante escuchar. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír.
Y el oír, que es un elemento del Espíritu, se produce por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está siendo expuesta en tu vida, ella abre tu entendimiento. Y usted dice, ya entiendo, ahora sí comprendo, yo no entendía antes. Asuntos como el amar correctamente, asuntos como el perdonar correctamente, asuntos como el dar generosamente, servir con una correcta actitud. Solamente lo podemos hacer cuando entendemos. Y lo próximo tiene que ver con nuestra voluntad, si quieres o no quieres. Porque una vez que una cosa es que usted lo entienda y otra cosa es que después que lo entendiste, ahora depende de ti. Ahora ahí es donde viene el libre albedrío, que al final no existe del todo, pero vamos a poner que sí existe. Que eso que el Señor te dice, te dejo la opción que lo hagas o no lo hagas. Y hay muchas personas deciden creer y decir, bueno, si ya probé todo, como aquella mujer del flujo de sangre, ya probé todo, ya fui a los brujos, ya fui a los doctores, ya pagué todo, ya gasté todo el dinero que tenía que pagar, voy a usar el último recurso. Lo bueno es que en nuestra vida nosotros no debemos dejar a Cristo como último recurso. Él debe ser siempre nuestro primer recurso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y eso es importante que usted lo entienda. Él siempre tiene que ser nuestro primer recurso. Y cuando entendemos las profundidades de la palabra, podemos correr a Él y podemos decir, Señor, tú eres y siempre serás mi torre fuerte, mi primer recurso. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, solamente Cristo Jesús puede ayudarlos a entender. Y después dice, sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. ¿Se da cuenta? Que Cristo Jesús te ayuda a entender, pero debe haber una actitud interna de tu corazón. ¿Cuál? Arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento de cómo estuve o he estado viviendo mi vida, cómo yo he actuado, cómo yo me he comportado, cómo he vivido, cómo yo me arrepiento. Arrepentimiento es metanoia. El pastor Guillermo Rash hablaba de eso hace una semana. Metanoia, cambio. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es una sensación que es almática, que te hace llorar, te hace sentir mal, pero vuelves a hacer lo que estabas haciendo y después te vuelves a sentir mal de nuevo y te la pasas en un remordimiento por 20 años. Y el Señor no quiere que tengas remordimiento. El Señor trae su palabra para que exista un arrepentimiento. Si antes tú hacías las cosas de esta manera porque te enseñaron a hacerlo de esta manera, porque tu mamá lo hacía de esta manera, tu abuela, tu abuelo, tu tío te enseñaron a hacerlo de esta manera, cuando la palabra de Dios trae luz a tu vida, ella te dice, no lo estuviste haciendo bien por muchos años, necesitas arrepentirte, pedir perdón. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambia tu manera de cómo lo estabas haciendo. Y aunque tu mente piense que lo sigues y lo tienes que seguir haciendo como lo estabas haciendo, ahora por la fe, lo que la palabra de Dios dice, tú tienes que creer lo que la Biblia dice y ahora tienes que ir para acá. Aunque tu voluntad te haga sentir que tienes que volver a hacer, porque tú me la hiciste, yo te la hago. La Biblia dice que eso no es así. Ahora te la hicieron, usted tiene que ir para acá y tienes que perdonar. Aunque tu voluntad diga, pero es que yo lo hacía así, pero arrepentimiento es, ven para acá. Suelta a la persona, déjala y ven para acá. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Que tú de repente tenías una gran cantidad de dinero que te ganaste en un trabajo o algo por el estilo. Antes, en tu manera de pensar era, tú retenías todo para ti porque no te iba a alcanzar. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que ahora entendiste que tu corazón tiene que ser generoso para el reino, porque el reino es el que te provee y el reino es el que te da. No es lo que dice el sistema financiero, sino que es el reino. Entonces, arrepentimiento es que ahora tú empiezas a aplicar lo que la palabra de Dios dice con generosidad. Y aunque tu voluntad te tiemble la mano, ay, pero es que no me va. Usted va, se arrepiente y haces lo que la Biblia dice. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va de menos a más hasta que su día es como, diga conmigo, perfecto. Va a llegar un momento que ya tú no tienes ni siquiera por qué pensar para acá, porque ya lo has hecho tantas veces, que como Dios es bueno, fiel y justo, a pesar de nuestras infidelidades, Él responde a su palabra y nos empieza a ir bien de este lado.
Entonces cuando tú ves que te está yendo bien acá, ya tú ni te acuerdas de eso que está pasando, y ahí puedes decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. Ya no vuelves atrás. Por eso que hay una canción hace muchos años que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si vuelves atrás, te tengo, porque también, mira, el Señor se la sabe toda. Si llegas a cometer un error como los que antes cometías, lo único que tienes que hacer, y ahí le damos gracias a Cristo Jesús porque Él fue el mediador, el que abrió el camino. Ahora usted tiene un acceso directo al Padre y te puedes presentar delante de Él, pedirle perdón por lo que cometiste de corazón correcto, y Él, por la sangre de Cristo, como cantábamos la canción, te limpia de todo pecado, se olvida de todo lo que pasó y tú vuelves de nuevo a hacer lo que estabas haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendimos este ejemplo? Ok, muy bien. Entonces el apóstol Pablo dice que el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Quise buscar la versión, pero es que está en inglés, hubiera tenido que tener que traducirla. Hay una versión que te da más luz, y esta luz te da un hecho de acción. Te dice, donde el Espíritu del Señor es Señor, ahí hay libertad. No está bien dicho cuando es donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No es así. Es donde el Espíritu de Dios es Señor. ¿Qué es Señor? Es dueño de todo, de tu pensamiento, de tu manera de hablar, de tu manera. Cuando Él es Señor de toda tu forma de vivir, de pensar y de actuar, entonces tú empiezas a vivir la verdadera libertad y la plenitud a la cual fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levante su mano conmigo, diga, donde está el Espíritu del Señor, dígalo, y es Señor. Diga, y es Señor. Señor, es importante entenderlo, y es Señor. Y después dice, y nosotros, hablando de sus hijos, no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, porque somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Pregunta, según el apóstol Pablo, ¿quién es el único que cambia nuestra vida? Diga, el Señor. Y su grandeza en mi vida, diga, en su grandeza. Es el único que cambia nuestra vida. No tenemos ninguna manera de ser verdaderamente buenos si la vida de Cristo no está activa y reflejada en nuestro interior. No hay forma de que podamos ser verdaderamente buenos, porque por naturaleza nuestro amor es condicional. Amamos condicionalmente. Si me amaste bien o me trataste bien, yo te trato bien. Solamente la vida de Cristo, pero a todo estupor, así, a una quinta potencia, con madurez y muerto en tu espíritu completamente, tú puedes amar a una persona que te ha hecho daño, que te ha lastimado, a un tío, a un papá, a alguien que te lastimó, que tú sabes que te hizo daño. Y cuando yo digo amar, escúchame, es como una vez el pastor Ciro predicó aquí y dijo, eso de que el perdón, si usted quiere entender cuál es el perdón verdadero no es de que tú llegas a donde María, que está aquí, y María te hizo algo, y usted llega y que, María, quiero que sepas que ya te perdoné, ¿ok? Estás perdonada, no pasa nada. No, ese no es el verdadero perdón. El verdadero perdón es que si que yo se lo diga, ella me lo va a notar. ¿Entendemos eso? Porque cuando yo digo eso, dije, mire, María, te salvaste que te perdoné. No, tú no has perdonado nada. Tú no has perdonado. Tenemos el orgullo muy vivito ahí. El verdadero perdón empieza a hacer cosas. Porque el buen árbol se nota, ¿por qué? Por el buen fruto. Amén. Entonces, y después dice el apóstol Pablo que gracias a la acción de su Espíritu, nosotros cada vez nos parecemos más a Cristo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo de Dios hoy, a esta hora, está haciendo una labor en tu vida. Todos los días el Espíritu Santo de Dios está trabajando tu ser interior. Cada momento. Por eso es que cuando usted vino al conocimiento, y ojo, iglesia, presta atención a esto porque es importante que usted entienda esto. Cuando usted vino al conocimiento de la verdad de Cristo y usted comete un error o un pecado, automáticamente, antes que tú lo vayas a hacer, ya te sentías mal. Y si lo hiciste, te sientes peor. ¿Por qué? Porque ya te habita la luz. Y donde la luz está, la sombra no tiene lugar.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cometió un error, antes de ir a hacer, antes de robar, antes de mentir, antes de difamar, antes de hablar mal, ya te sentías raro, te temblaba la lengua, porque es que el Espíritu ya habita en tu vida completa. Él es Señor de tus, porque Él ya ha traído libertad. Por eso te da ese temor, esa situación, y si lo hiciste y te vas miren, no te va a dejar dormir, no te va a dejar vivir. ¿Por qué? Porque no puede existir sombra en su casa. Porque el velo ya te fue quitado, ya te sientes mal, y no es que te siente un dolor de cabeza, no es que te vas a tomar una medicina. La única medicina se llama Cristo. Es la única que te va a sanar esa situación como te sientes raro. ¿Por qué te sientes? Porque hiciste algo que tú sabes que no era correcto. Y ahí el Señor empieza a traer, no remordimiento, empieza a redarguir tu espíritu para que vengas y te acerques con vamos, dígalo, confianza ante el trono de su gracia. Entonces, el pasado servicio yo hice un énfasis importante y dije que todos los días se nos es necesario entender y prestar atención al respecto de cuál es y cómo es la correcta fe de la cual usted y yo caminamos y vivimos todos los días. Porque la verdadera fe no se trata de alcanzar cosas, metas y propósitos personales. No, como dijo mi amigo Benjamín Rivera, el negocio de Dios no es para que tú agarres negocios personales tuyos. No, el negocio de Dios es para que Él haga negocio contigo, tú no con Él. Él viene a hacer negocio contigo si te dejas y si le crees. Entonces, no es un asunto de utilizar a Dios como un medio para cumplir mis planes personales, sino que la fe auténtica consiste en vivir con el corazón constantemente, y esa palabra subráyela, constantemente asombrado por lo maravilloso del reino de Dios que ya ha sido impartido a nuestras vidas. Constantemente asombrado de que el Señor me rescató y me trasladó de una vana manera de vivir y me sentó en lugares celestiales con Cristo, y desde ahí ahora yo tengo poder y autoridad, y Él está conmigo y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ese debe ser mi asombro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que Proverbios 4, 20, 23 nos enseña que todo, diga conmigo todo, eso, todo lo que cada uno de nosotros permitamos que entre y tome un espacio en nuestra voluntad, lamentablemente eso va a obtener un gobierno en nuestra voluntad interna. Sí. Ayer, esta palabra me ha tenido como un volcán toda esta semana. Yo estaba ayer en el baño y el Señor me hizo entender algo. Esto va con afecto, va con amor, y quizás esto va a liberar a alguien. Porque mira que me lo dijo ayer mientras me estaba bañando y yo pensé que se me iba a olvidar y me lo acaba de acordar. Así que esto va para alguien o para varios. Hombre y mujer, la manera como te trataron tus padres no es la manera como tú tienes que ser en tu matrimonio. Porque lamentablemente tus padres no lo hicieron bien contigo. Y te quedaste asombrado y por eso tú muchas veces hacemos cosas porque viste que tu mamá lo hizo con tu papá. Entonces, como viste que tu mamá lo hizo con tu papá, mujer, cuando llegas al matrimonio piensas que es la manera correcta, y por eso hay muchos problemas matrimoniales, porque resulta que el hombre no está de acuerdo con ese trato. Te asombró mucho la manera como tu mamá trató a tu papá. Y entonces ese asombro se convirtió en una admiración en tu interior, a tal punto que lo repites inconscientemente. Y viceversa, hombre. Viste a tu papá maltratar a tu mamá con palabras, con hechos, con cosas. Cuando llegas al matrimonio, si no decides en tu camino arrepentirte completo y permitir que la vida de Cristo cambie tu manera de pensar y empiezas a obedecer lo que su palabra dice, tu mujer va a ser una esclava de tu maltrato toda la vida, porque viste que tu papá lo hizo y eso asombró tu vida interior y se convirtió en un punto de admiración, a tal punto que inconscientemente lo repites. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando alguien maduro en la fe viene y te dice: estás haciendo algo que tu mamá hizo por mucho tiempo.
Y pensamos que bueno, como mi mamá lo hizo está bien. No, tengo que decirles muchas veces que muchos de nuestros padres no lo hicieron correctamente porque tampoco a ellos les enseñaron correctamente y porque tampoco ellos tuvieron la luz en su momento. Pero contigo vino la luz y a partir de ti y de tu vida para adelante, tu generación tiene que vivir siempre en luz, para que se acabe todo ese maltrato y toda esa situación que por mucho tiempo perpetuó en la vida de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a eso que acabo de decir? Amén. Entonces es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 4 nos enseña que si nosotros permitimos que entre esos asuntos y tomen un espacio en nuestra voluntad, va a obtener el gobierno de nuestra voluntad. Y si hay algo peligroso es que algo que no es el Padre tenga el gobierno de tu vida. ¿Qué es el gobierno? Voluntad, decisión. Decisión. Algunas veces yo admiro mucho a personas que he escuchado, me ha pasado conmigo, yo lo he hecho, este ejemplo que voy a decir yo lo he hecho y también otros lo han hecho conmigo. Yo admiro mucho a aquella persona, hombre o mujer de Dios, que de repente viene y me dice: mira, pastor, te vengo a traer esto porque Dios me dijo que te lo diera. Y yo fuera del agradecimiento le digo: muchas gracias, pero lo próximo que lo digo es: te admiro, porque no todo el mundo está dispuesto a obedecer lo que Dios le dice que haga. Y hay mucha gente como Jonás que se pelea y se va para Jope y llevan mucho tiempo el Señor repitiéndote que hagas algo, que dejes algo, que llames a alguien, que perdones a alguien, que le entregues un dinero a alguien, una ofrenda a alguien, a algo, lo que sea, y tienes eso adentro y piensas que es que te volviste loco. No, es que si el Espíritu de Dios, que es Dios, es Señor, Él te está dando una instrucción de algo, obedécelo, porque aún no has visto qué viene después de eso. ¿Quiénes son los que ganan recompensa? Los que obedecen rápido y lo hacen. Están automáticamente matriculados para una gran bendición, porque con el Señor nunca se pierde, con Él siempre se gana. Y es importante que usted lo sepa. Por eso hoy, por la fe y por la revelación de la palabra de Dios, vamos a profundizar un poco más en este entendimiento, porque no todo lo que entra en nuestro interior gobierna inmediatamente. Es importante entenderlo también. Primero se produce un asombro, luego por causa del asombro se genera una admiración. Y finalmente esa admiración establece gobierno sobre esa persona. La admiración produce gobierno en la vida interior de alguien. Por favor, retenga esto en su espíritu. El asombro es una reacción, pero la admiración es una decisión sostenida. Retenga esta palabra, una decisión sostenida en el tiempo. Y aquello que usted admira, tarde que temprano, termina moldeando tu voluntad, tu personalidad y tu carácter. Tarde que temprano, aquello que usted admira, si es bueno o si es malo, termina moldeando, dándole forma, lo expliqué ahorita mismo, a cómo tú eres y a cómo es tu carácter. ¿Por qué? Porque nos transformamos en aquello que contemplamos constantemente. Nos transformamos, nos volvemos como esa persona que constantemente tú le sientes admiración a esa persona. De hecho, empiezas a decir cosas que esa persona dice, o palabras, o tratos. Sí, mañas, cosas que no están bien, que posiblemente esa persona no ha tenido la luz de Cristo para cambiar o transformar esa forma de ser. Pero usted hoy por la fe lo está recibiendo. ¿Qué significa? Que usted necesita entender este mensaje, porque yo estoy convencido, por la fe lo digo, que en los próximos días usted va a empezar a tener ahora una luz y una óptica diferente con cosas que te han asombrado por mucho tiempo, con personas, lugares, situaciones. Vamos a definir dos palabras claves para entender. Asombro es una reacción interna ante algo o alguien que supera nuestra comprensión o impacta nuestros sentidos. Una vez más, asombro es una reacción interna. Muy pocas veces la exteriorizamos. Casi siempre, cuando es fuerte, nos las quedemos calladas, porque a veces hasta nos da pena que se den cuenta que estamos asombrados de eso o de ella o de él. Es una reacción interna ante algo o alguien que supera nuestra comprensión humana, impacta nuestro sentido, quedamos
impactados. Y la admiración es la decisión sostenida en el tiempo de darle valor, ojo, atención y espacio interno y continuo a aquello que te asombró. Voy a hacer una pausa suspendida. Yo he conocido algunas personas, hombre y mujer, que han tomado la decisión de casarse con alguien solamente porque esa persona era famosa. Lo que pasa es que cuando tú eres famoso eres admirado por mucha gente. Pero el tema de ser famoso no significa que es la ayuda idónea para ti. Y si tú no sacas esa admiración de adentro, ese pensamiento te va a martillar y vas a decir, este es el hombre de mi vida. No, quiero decirte que estás admirada por algo que quizás no compate contigo, pero no te has dado cuenta porque no te has metido en ese chicharrón todavía. Pero cuando te metes en ese chicharrón, después te das cuenta, oye, pero es que no somos compatibles. Es que desde el inicio no lo eras, pero estabas asombrada y admiraste cosas que no tenías que admirar. Por eso, en este ejemplo que te acabo de decir, si usted, mujer soltera o hombre soltero, recíbame aquí en su espíritu, usted quiere tener una ayuda para saber, ajá, pastor, ¿y qué me tengo que admirar? Que esa persona o esa relación te acerque a Cristo. Lo voy a volver a repetir una vez más. ¿Qué te tiene que admirar? Que esa relación de esa persona te acerque a Cristo. Si esa persona te acerca más a Cristo, vamos bien. Porque entonces en Cristo tu complemento se vuelve perfecto. No porque eres buena o Él es bueno, sino porque ambos en Él, entonces todo viene de Él. Como dice la canción, todo proviene de Él y todo es para ¿quién? Ahí está. Todo, eso es un complemento bien. Esto significa que todo lo que logra asombrarnos en nuestro hombre interior va a producir un sentido de admiración, y ese sentido de admiración genera una atención sostenida. Me gustó mucho esta palabra cuando la descubrí y profundicé eso de atención sostenida. No se nos va tan rápido. Solamente el Espíritu Santo, que es Dios, empieza a labrar y a hacer un trabajo. Porque si hay algo que es fuerte en la voluntad del hombre, es cuando tú admiras algo o a alguien. Oh my God, eso es una cosa tremenda, poderosísima, por un periodo prolongado de tiempo. Y espiritualmente esto es determinante. Yo conozco personas, hombres y mujeres de Dios, que hoy no están caminando en la vida de la fe, en el reino de Dios, porque fueron asombrados y admiraron cosas que no tenían que admirar, y nadie tuvo la oportunidad, o mejor dicho, no se desasombrar de eso. Porque fueron, como dijo el rey Salomón, sabios con su propio entendimiento. Porque todo lo que reciba atención sostenida terminará tarde que temprano formando tu hombre interior. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que llevan más de 20 años en la fe. ¿Sí? Ahí donde usted lo está viendo. Y no caminando así como medio endeble, no, caminando firme. No tiene que ver nada con la estructura, no tiene que ver nada con el pastor, no tiene que ver nada con la música, ni tiene que ver nada con el aire acondicionado ni la silla. Tiene que ver con que Cristo Jesús los impactó, les trajo luz y entendimiento, y decidieron en su interior estar plantados y dar fruto. Cambio y fuera. Se acabó. De ahí para adelante lo demás lo hace el Padre. ¿Usted cree eso que yo acabo de decir? No se trata del lugar, no se trata del pastor, no se trata de la música, no. Se trata de que el Señor alumbró tu entendimiento y tú decidiste en tu interior creer. Y por causa de la decisión te plantaste. Y al quedarte plantado, aunque han venido vientos duros, huracanados, que han tratado de sacarte, ofensas, comentarios, situaciones, problemas, situaciones financieras, cosas que han tratado de sacarte, tú has permanecido porque sabes que fue el Señor el que te plantó, el que te hizo estar, y tarde que temprano el sol de justicia va a volver a salir a tu vida y todo vuelve a alumbrar. Porque los problemas son temporales en esta vida, no son para siempre, son temporales, y casi siempre vienen a probar nuestra correcta fe. Vienen a madurar nuestra vida,
porque nunca quedamos igual de una adversidad. Siempre somos mejorados. Algo nuevo se nos queda dentro que nos colabora y nos ayuda para algo que viene al frente. Pero para esto necesitamos entendimiento, una atención sostenida. Hay muchas veces se nos queda una atención sostenida mal por una persona que vimos en redes sociales. O por muchas veces tenemos una atención sostenida porque el asombro de las riquezas o el asombro de las noticias negativas. En estos días, no puedo mencionar nombre por el copyright, pero yo sé que usted me va a entender. Hay un boxeador muy famoso, moreno, famosísimo, que solamente creo que perdió una pelea y esa le hicieron trampa para que la ganara. Siempre en sus redes sociales usted ve que este hombre en su jet privado, él siempre ostenta todo el dinero cash. Por favor, présteme atención, ostenta todo el dinero cash. Todas sus fotos son así, todas, dinero cash, tirado en dinero cash, así encima. Si está allá, tiene todo. Una vez yo estaba por Collins y la 23 y uno de los carros de él me pasó al lado porque tenía el logo y todo era cash, dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no tiene... Ojo, el que no tiene madurez de la vida del espíritu piensa que ¡qué grande! Nah. ¿Saben qué? Ayer salió una cosa en el IRS. Ahí lo andan buscando porque le debe un pocotón de dinero al IRS. Y donde lo agarre lo van a meter preso por ladrón. Entonces, ¿dónde está la admiración? ¿Se da cuenta que nadie es perfecto? Que lo que vemos en redes sociales ni es verdad. Entonces... Y esto es una realidad que hoy por hoy muchos de los que estamos aquí somos atacados en muchas cosas, en muchas situaciones, muchas cosas. Entonces el asombro es la puerta de entrada a la formación interna del corazón. Retenga eso, por favor. El asombro es la puerta de entrada a la formación interna del corazón. Y el apóstol Pablo, en la carta que yo les acabo de leer, le estaba escribiendo a los gentiles, a los no judíos, a los gentiles, y le estaba diciendo que por causa de asuntos que logran impactar su corazón incorrectamente, tuvieran cuidado, que iban a empezar a admirar a personas y cosas que podían llegar a convertirse, y aquí viene la palabra clave, en ídolos. Porque algo que te asombra, que constantemente lo admiras, se te vuelve un ídolo. Una vez más, algo que te asombra o alguien que te asombre, que constantemente lo admiras, tarde que temprano se te pone un ídolo en el corazón hacia eso o hacia esa persona. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida, tarde que temprano se te convierte en un ídolo, en algo que tarde que temprano vas a empezar a adorar. Empieza con asombro, sigue con admiración y terminas en adoración. Y muchas veces no nos damos cuenta porque es algo muy sutil. Yo conozco personas, gente buena de la fe, que aman a Dios con todo su corazón. Por favor, présteme atención porque aquí posiblemente el Señor va a matar un par de vacas y nos vamos a comer un par de hamburguesas ahora al final. Yo conozco gente de Dios, gente de fe, gente buena, que usted habla con esa persona, chévere, buena gente, nice, qué bien. Pero cuando profundizas en su vida, tienen ídolos y se les nota. Yo conozco algunos o algunas que la abuelita que tanto amaba, que antes de morirse en la cama te agarró y te dijo y se despidió de ti. María, tú vas a ser la del ejemplo todo el servicio. Y entonces la abuelita estaba contigo allí en la cama, y como ella fue la que te crió, la que te dio leche, la que tu mamá te abandonó y tu papá te recogió, y todo ese sentimiento que tienes hacia esa persona, que no está malo, ojo, por favor, escuchen. Y entonces esta abuelita viene y te deja una medallita de algo, y te dice: siempre llévala en el cuello, nunca te la quites para que te acuerdes de mí, para que sepas que me tienes en mi corazón. Ya te asombró, ya te admiró rápido, y estás a punto de convertir esa medallita en un ídolo en tu vida.
Y resulta que la abuelita se fue con el Señor y se te quedó la medallita aquí. Y ahora tú la cargas aquí en el cuellito, para arriba y para abajo, y Cristo llegó y Cristo te está diciendo, esa medallita, lo que significa, lo tienes que matar. Porque no es la medallita, es lo que la medallita significa para ti. ¿Entendemos esto que acabo de decir? Porque donde el Espíritu del Señor es Señor, ¿qué hace? Hay libertad. El problema no es la medallita. El problema es lo que la medallita significa para ti. Que si te sales de la casa y se te queda el teléfono, no te importa. Que si se te queda, bueno, hay algunos que sí le importa y bastante. ¿Es o no es? Yo he regresado a la casa por ese bendito teléfono. Se te puede quedar lo que sea, pero todo menos que se te quede la medalla. De hecho, es lo primero que te pones. No sé por qué me quedé con esto de la medallita. Fue un ejemplo que me salió aquí. Pero bueno, es importante que usted lo sepa. Porque un ídolo es algo que te saca de la correcta atención y pone a algo en el lugar que Dios tiene que ocupar en tu vida. Ejemplos: el dinero. Se te puede volver un ídolo, como a este boxeador que te acabo de decir. El dinero es un ídolo para él y por ende ahora anda en tremendo chicharrón metido. La fama, el poder, los placeres, las redes sociales, el ego, el éxito, ser exitoso, ser famoso, ser escuchado. Yo decía el año pasado en una enseñanza aquí que el alma le gustan los aplausos. Le gusta, quiero tomarme una foto contigo. Eso es comida para el alma hasta que se siente, ¡ay, qué rico! Sí, ¿me puede firmar un autógrafo? Como no, venga. Y eso. Y muchas veces, por no tener un correcto entendimiento, caemos en esas trampas del enemigo. Una posición de liderazgo, te dieron una posición de liderazgo y convertiste esa posición de liderazgo en un ídolo en tu vida. Cuando el verdadero líder y el correcto líder en la fe, cuando realmente quieres liderar correctamente en la fe, te vuelves un servidor. Te vuelves uno de los que arman. Vamos a cargar, tú eres el primero que cargas. Vamos a limpiar, tú eres el primero que vas y limpias. Vamos a botar la basura, tú la botaste primero. En vez de pararte como un faraón acá a decir, hagan. No, el correcto líder no es ídolo. El correcto líder va y hace en la vida de la fe. Y por causa de tu humildad en liderazgo, los demás lo hacen y aman hacerlo. ¿Por qué? Porque te volviste uno igual a ellos. Una relación personal, un familiar. Por favor, reciba esto en tu espíritu. El correcto asombro siempre nos llevará a Dios. Por favor, búsquenme el micrófono de los anuncios o cualquier otro micrófono y vayan trayéndomelo, por favor. El correcto asombro siempre nos va a llevar a Dios. Tony Goitía, ¿dónde está? Ya lo tienes. Ven, Ivo, por favor, póngase aquí al ladito conmigo. El correcto asombro siempre nos va a llevar a Dios. Y el incorrecto asombro, lamentablemente, va a producir ídolos. Y miren, le voy a decir algo antes de pasarle, porque nuestra amada Ivonne va a dar un ejemplo. Porque los asuntos que admiramos no solamente son cosas, escúchame, una condición que tú tienes, la puedes admirar tanto que te impide hacer algo que tú puedes todavía seguir haciendo. Porque naciste con una condición. Sí, pero ¿quién te puso esa condición? No, pastor, es que porque yo lo tengo. Sí, pero no la admires tanto, porque todo lo puedes. Y cuando rompes la barrera del todo lo puedo, empiezan a suceder unas cosas en tu vida que cuando tú miras para atrás dices, wow, antes yo no era capaz, porque necesitabas luz para saber que lo podías hacer. Por eso que nosotros tenemos que dirigir bien espiritualmente el correcto asombro. Y para esto, por favor, quiero que escuchen este ejemplo que nuestra amada Ivo va a leer para ustedes.
Bendecidos. Testimonio de Nick Vujicic. Cuando Nick logró admirar a Cristo más que a su dolor, ese es el testimonio, admirar a Cristo más que su dolor. Nació el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia, con una condición llamada tetraamelia, un trastorno extremadamente raro en el que la persona nace sin extremidades. Sus padres son cristianos y aunque al inicio lucharon emocionalmente con la noticia, decidieron criarlo bajo principios de fe. Al nacer sin brazos y sin piernas, desde niño enfrentó burlas, rechazo y soledad. Muchas veces pensó que su vida no tenía sentido, incluso pensó en quitarse la vida. Pero en su adolescencia tuvo un encuentro real con Cristo y Nick entendió algo poderoso. Su problema no era su cuerpo, su problema era hacia dónde estaba mirando. Mientras él admiraba su dolor, vivía deprimido. Mientras admiraba su limitación, se sentía inútil. Pero cuando comenzó a admirar a Cristo, todo cambió. Empezó a contemplar la gracia de Dios, el amor de Cristo Jesús, el propósito eterno, su identidad en Cristo. Su asombro fue redirigido, su admiración fue restaurada y su vida fue transformada. Fundó el ministerio Life Without Limits en 2005. Ha predicado en más de 70 países. Ha hablado ante millones de personas en iglesias, escuelas, estadios y hasta parlamentos. Ha escrito varios libros, entre ellos Life Without Limits. Su mensaje central siempre ha sido: si Dios puede usar a alguien sin brazos ni piernas, puede usar a cualquiera. Ha impactado millones de personas y lleva esperanza a donde muchos ya se rindieron. No porque su cuerpo cambió, sino porque su admiración cambió. Está casado con Kanae Miyahara, tiene 4 hijos, es empresario, autor y evangelista. El grandioso testimonio de Nick nos enseña que no somos formados por lo que nos falta, sino por a quien admiramos. Porque cuando Él admiró a Cristo más que a su dolor, Cristo comenzó a gobernar su voluntad. Y cuando Cristo gobierna tu voluntad, nada puede detener el propósito de Dios en tu vida. Tal vez el problema no es lo que estés viviendo en esta temporada de tu vida. Tal vez es lo que estás admirando. Porque cuando Cristo se convierte en tu mayor admiración, tu mayor limitación deja de ser un obstáculo. Y muchas veces, muchas gracias, amada, muchas gracias. Creo que me taparon en el monitor. Muchas veces dejamos de entender cosas y de conocer cosas. Se me fue el monitor de aquí, algo pasó. Sí entiendo por qué esto puede impactar la vida de Ivo y de cualquiera que lo lea. Porque
Muchas veces a muchos de nosotros nos dijeron que no éramos capaces de hacer cosas. O personas importantes a quien amábamos y admirábamos, o por circunstancias que nos pasaron en la vida, cosas que nos pasaron. La admiración sostenida en el interior produce transformación. Segunda de Corintios 3:18. La Biblia dice que nosotros, por la fe, se nos ha quitado un velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es Espíritu, y Él nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloria. Cada vez nos parecemos más a Él. Así que quiero que usted retenga esto. Pastor, sube por favor al piano. Jesús Barra está aquí. Tampoco. Ay, Señor, danos servidores que se queden hasta el final del servicio. Amada familia de la fe, quiero decirles algo. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que abra los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes con este mensaje que es tan importante en este tiempo. Nosotros no somos transformados por algo que escuchamos una vez. Somos transformados por algo que nosotros escuchamos constantemente. Y lo que usted contempla y admira con el tiempo forma tu manera de hablar, forma tu manera de cómo te comportas. La semana pasada Nick Bulli, que estaba en Fort Lauderdale, la Asociación Americana de Escuelas Cristianas en Estados Unidos hizo su convención anual en el Convention Center de Fort Lauderdale. Más de 40,000 personas ahí metidas. Y un chico que no tiene manos ni tiene pie, que en un momento se quiso suicidar y quitar la vida, porque solamente piense en esto: si usted tuviera solamente una limitante, una, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo fuera tu vida? ¿Cómo te visualizas si no pudieras ver? ¿Te visualizas si usted no pudiera oír como usted oye? ¿Usted se ha visualizado si usted no pudiera caminar como usted camina? Y ¿saben por qué hago esta gestión? Porque cuando nosotros entendemos por la fe que nada de nuestras capacidades son porque somos buenos o porque tenemos, todo lo podemos hacer porque Cristo hace que eso suceda en nuestra vida. Y aquello que tú gobiernas va a terminar admirando tu voluntad, porque donde está tu tesoro siempre va a estar tu corazón ahí. Y quiero decirles algo, y con esto quiero terminar. Cristo Jesús, con su amor asombroso, les enseñó a sus discípulos amados y les dijo que todo aquello que ellos valoraran y admiraran, tarde que temprano iba a gobernar y iba a dirigir sus vidas. Porque la voluntad interna no se gobierna por imposición externa, sino que se gobierna por fascinación. Escuche, fascinación. ¿Verdad que muchas veces hemos dicho esto me fascina? ¿Cierto? ¿Verdad que usted ha dicho eso muchas veces esto, verdad? Y a veces si yo estoy cerca tuyo, quizás voy a ser un causante de que usted va a ver que yo rápido me detengo contigo y digo, te reto a cambiar esa palabra, porque esa palabra la hemos repetido sin entendimiento, porque pensamos que fascinación es algo que te gusta y no lo es. Mírenme acá, no lo es. Cuando usted dice esto me fascina, usted está declarando algo que es espiritual y es sencillito. Usted lo ve como sencillito, no pasa nada. No, es que en la vida, en tu boca está el poder de la vida y la muerte, y por eso usted tiene que hablar bien. Me encanta, me fascina. Esas dos palabras, la trascendencia de esas dos palabras realmente no lleva lo que usted está tratando de expresar. Pero como mucha gente lo ha dicho y tienes 30 años diciéndolo, bueno, usted cree que eso está bien. Hoy por la fe, yo creo con todo mi corazón que el Señor va a abrir tu entendimiento para que usted sepa que fascinación es hechicería, encantamiento y embrujamiento,
y te activa algo en tu mente. Fascinación proviene de cuando alguien está encantado por algo y tú vas, y aunque hay muchas cosas a tu alrededor, no logras ver más nada porque estás encantado por eso que está allá. Así como hipnotizado, literal. Entonces, cuando alguien literalmente está de esta forma, hay mucha gente que te puede decir lo contrario y no le prestas atención porque volviste admiración eso que te tiene fascinado. Y solamente el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, es el único que te va a poder sacar de ahí. ¿Saben cuántas veces su servidor se ha sentado con personas a aconsejar y ayudar en consejerías matrimoniales? ¿Saben cuántas veces yo me he sentado con personas y le he dicho, eso que estás haciendo no está bien? Y se lo he dicho en inglés, en español. Ya estoy a punto de ver si Chayi me lo traduce en otro idioma, a ver si me lo entiendes en otro idioma. Porque después yo veo que la persona vuelve y lo hace de nuevo. ¿Por qué? Porque lo tiene fascinado en su mundo interior. Porque de seguro, sin querer queriendo, vio a alguien que admiraba, que lo hizo tanto, que te es difícil creer que no es así. Entonces, hoy yo por la fe, y yo creo con todo mi corazón, si usted mira la serie Chosen, hay una escena muy impactante, creo que está como en la 4ª temporada o en la 5ª, no me acuerdo en cuál temporada está, por ahí en una de esas está. Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, bueno, ya ustedes saben orar, ya ustedes saben reprender demonios, ya ustedes saben todo esto, ahora los voy a enviar que se vayan de 2 en 2, ojo, para que pongan manos por los que están enfermos. Y Jesús les dijo, cuando lleguen a esa ciudad, a esa casa, y entren por esa puerta, declaren la paz de Dios, oren por los enfermos y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todos se fueron felices. Pero resulta que había uno de sus discípulos que estaba enfermo. Y yo he visto esta escena muchas veces. Y aquí había trascendencia, porque Santiago tenía una discapacidad aquí en la cadera, caminaba con bastón. Y Santiago nos representa a todos nosotros. A todos nos representa Santiago. Porque Santiago se regresa. Todos se fueron felices, pero Santiago iba cojeando. Y Santiago regresa a donde Jesús y le dice, quiero hablar contigo. Pero como Él es el alfa y el omega, Él sabe todo. Ya Jesús sabía lo que Santiago le venía a preguntar. Y Jesús se vira y le dice, dime, Santiago, ¿qué me quieres decir? Entonces Santiago le dice, mira, maestro, tú sabes que yo te amo con toda mi vida. Tú eres mi rabino, mi Señor, yo te amo. Pero hay algo que yo no entiendo. Y yo quiero que tú me lo expliques para poder entenderte, porque no tiene como sentido algo que tú me estás mandando a hacer cuando yo soy el primero que tiene esta condición. Tú me estás mandando que yo vaya a orar por enfermos y el primer enfermo soy yo. ¿No me estás viendo que no puedo caminar bien? Ya fuimos a la casa de Pedro, sanaste a la suegra. Ya te vi sanar a la mujer del flujo de sangre. Has hecho tantas cosas y a mí no me has sanado. ¿Por qué no me has sanado a mí y me estás queriendo usar? Si yo estoy contigo, todos los días me levanto temprano, oigo tus palabras y todo, y eres capaz de mandarme a orar por los enfermos y yo estoy enfermo. ¿Cómo te puedo entender eso, Señor? ¿Por qué no me sanas a mí también? Y Santiago representa lo que a muchos de nosotros que estamos aquí nos sucede todos los santos días. Porque estamos expectando algo de parte de Dios y vemos asombrosamente cómo otra gente son prosperadas, son sanadas, van bien, en aumento. Y uno ve como que, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? Porque si yo amo también al reino de Dios y todo, yo estoy aquí todo hecho una chancleta
y no progreso y no me avanza, y yo hago y yo estoy aquí. Santiago te representa a ti, me representa a mí. Y el Señor le dijo: porque contigo voy a hacer algo asombroso y diferente. Porque tú vas a hacer la diferencia de aquel que sin verlo lo hizo. Y mientras lo estés haciendo, vas a ver mi poder sanarte. Porque muchos prefieren primero ver para hacer, pero ahora tú entenderás lo que es hacerlo sin haberlo esperado. Y sucedió, porque si Él lo dijo, va a pasar. ¿Usted lo cree?